Hola, ¿qué tal? Llevo pues como un mes eh, usando MicroROS y pues durante la etapa de investigación me he dado cuenta de que no había mucho contenido en español sobre este tema. Entonces, este es un primer vídeo donde voy a explicar un poco qué es MicroROS y donde pues quiero saber si hay algún tipo de interés en explicaciones al respecto de este tema y si queréis ver pues algún tutorial o algún ejemplo de uso de MicroROS. Antes de nada os voy a poner aquí y tenéis abajo a la izquierda mi página web donde colgaré una entrada con más detalle y algunos enlaces y ejemplos de código para usar MicroROS. En este vídeo va a ser pues, algo más genérico donde quiero explicar un poco qué es y si queréis entrar en más detalle pues podéis entrar aquí o lo que os dije ponerlo en los comentarios. Entonces voy a empezar la presentación con MicroROS. Entonces, ¿qué es MicroROS? Bueno, MicroROS es una extensión de ROS que lo que nos permite es comunicar un microcontrolador con nuestro ordenador donde tenemos ROS. Y bueno, esto nos permite una serie de cosas interesantes relacionadas con el uso de microcontroladores. Entonces, lo que tendríamos sería, por un lado, lo que veis a la derecha, que sería un ordenador, que puede ser pues, un mini ordenador, como es este caso, un portátil, un ordenador de sobremesa, en general una distribución de ROS, lo que sería lo normal. Y por el otro lado tenemos un microcontrolador, que en este caso es un SP32, pero puede ser cualquier microcontrolador que, que esté dentro de los que están soportados por MicroROS. Y la comunicación entre los dos nos permitiría que nosotros, cuando publicásemos un topic desde el ordenador, pues fuésemos capaces de leerlo desde el microcontrolador y viceversa. Entonces podríamos compartir información entre los dos. ¿Por qué es útil esto? Bueno, los microcontroladores tienen una serie de ventajas frente a los ordenadores. En primer lugar, el control en tiempo real, ya que como los microcontroladores tienen temporizadores internos de mucha precisión, pues para ciertas aplicaciones, como el control de motores, esto es una característica que es bastante deseable. Por otro lado, tenemos también facilidad para generar señales digitales, para controlar ciertos sensores y dispositivos electrónicos que con el ordenador es mucho más difícil. Por otro lado, en el ordenador lo que tenemos es pues, una potencia de procesamiento muchísimo mayor, podemos ejecutar software mucho más complejo y tenemos también, que es una cosa interesante, cierta flexibilidad, ya que muchos ordenadores de muchas marcas distintas pueden ejecutar el mismo sistema operativo de manera, pues digamos, igual. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de tener interfaces de usuario más complejas, como conexión con servidores y páginas web y demás. Los últimos años, la distancia entre que diferencia un microcontrolador de un PC se ha ido reduciendo, ya que, bueno, cada vez los microcontroladores son más potentes y MicroROS es un poco, pues, un paso más cerca de equiparar un microcontrolador a lo que sería un PC. Esto deja fuera, sobre todo si habéis usado ROS 1, a microcontroladores de poca potencia como sería el Arduino 1 y en general los de 8 bits. Para que veáis un ejemplo concreto de para qué se utilizaría cada cosa, pues tenéis por un lado el microcontrolador, que sería muy bueno para lo que os digo, leer los datos del motor, el giro de la rueda y para enviar comandos de velocidad al motor. Y se haría de manera muy rápida y con un control de tiempo muy exacto. Y esto lo podríamos comunicar con el ordenador mediante el MicroROS, que es el sistema que os comento que sirve para hacer esa comunicación entre los dos elementos. Y por otro lado, debido a su capacidad de procesamiento, pues tiene mucho más sentido comunicar con la cámara directamente al ordenador. Y además para ejecutar, por ejemplo, algoritmos de visión y en general lo que os digo, software muy complejo. Para instalarlo tenéis que tener en cuenta que tanto el cliente como la gente tienen un software específico. Entonces deberemos instalar, por un lado, en el ordenador un agente y por el otro lado el cliente en el microcontrolador. Y después que la comunicación entre los dos elementos se puede hacer mediante varios protocolos. Lo más normal es USB, pero también se puede hacer por Ethernet
o por Wi-Fi. Y no sé si hay alguno más. Para instalar en el agente se parece mucho a la instalación de un paquete normal de ROS. Lo que os digo antes, que en la página web tendréis esa información mucho más detallada. Y después, en el microcontrolador, lo que yo he estado usando hasta ahora es la combinación de, por un lado, el Visual Studio Code con Platformio o Platformio, y a su vez el MicroROS Platformio, que es una librería que ya está adaptada para estos tres elementos. Y con eso somos capaces del cliente comunicarlo con el agente que hemos instalado. Lo que os digo, si queréis ver alguna cosa más, me podéis comentar y eso sería todo para la introducción. Un saludo.